tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. El día de hoy me encuentro aquí con mis compañeros periodistas Alberto Cuenca, Arturo Páramo y Ernesto Osorio para polemizar sobre un tema que ha sido muy importante y es la coyuntura. Hoy en día, la conversación en las redes sociales y una gran preocupación por parte de los padres de familia. Me refiero al regreso a clases 2021 que iniciará el próximo 30 de agosto. Como ustedes saben, la Secretaría de Educación Pública, por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha tomado la decisión de que llueve, truene o relampaguee, haya clases presenciales en todo el país. Hay algunos estados donde supuestamente nos encontramos en semáforo verde. En la Ciudad de México estamos en semáforo naranja y ello implica que hay un alto riesgo de contagio de coronavirus, sobre todo con la variante Delta, y a quien más está afectando es a los jóvenes y también a los niños, sobre todo porque no están vacunados. Esa es la explicación que han dado las autoridades con base en las estadísticas y esa es la preocupación que se tiene el día de hoy, que ha sido un tema que también mediáticamente se ha manejado de manera muy polémica, porque en un principio se había dicho que se iba a cuidar mucho el regreso a clases de los menores. Hay que recordar que en la Ciudad de México ya se había hecho un intento como programa piloto de reaperturar las clases en julio pasado. Sin embargo, fue más lo que tardó en implementarse el plan que en lo que se tuvieron que cerrar las aulas, luego de que empezaron a reportarse contagios. En ese momento había un semáforo epidemiológico que establecía que en caso de que un niño saliera contagiado, se cerraba la escuela y eso hacía muy difícil el funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, ese semáforo ya quedó rebasado, ya no es así como se miden las situaciones y a pesar de que estemos en semáforo naranja, los niños y los adolescentes van a poder regresar a las aulas de manera presencial en un esquema que le llaman mixto o híbrido, en el que habían en un principio obligado a los padres de familia a firmar una carta responsiva por si llegara a pasar algo en materia de contagio que derivara probablemente en la muerte. Eso causó mucha polémica, mucha molestia y al final López Obrador, quien conocía esa política pública, simplemente se lavó las manos y dijo que él no veía bien esa carta y entonces la SEP decidió echarla abajo. Así con esos vaivenes de que sí se puede, no se puede, de que sí se debe, no se debe, incluso con el apoyo de organizaciones educativas y de asociaciones de padres de familia, ya está pensado este regreso a clases el 30 de agosto y quienes más difícil van a ver este regreso son los menores que estudian en escuelas públicas, porque las escuelas privadas están manteniendo su infraestructura en línea y eso permite que muchos padres digan yo prefiero que mi hijo no regrese a la clase y que siga de manera virtual, pero en el caso de la pública lo único que hay es zozobra, porque no se sabe al día de hoy si los que decidan no regresar por algún temor a las aulas no van a recibir la misma educación de calidad que sí recibirán quienes acudan de manera presencial con el riesgo de contagiarse del coronavirus y también afectar a sus familiares, sobre todo a los que no están vacunados y también a los que ya están vacunados, incluso con sus dos esquemas, porque se ha comprobado que esta pandemia que estamos viviendo, con todo y la vacunación, representa un riesgo. Lo desafortunado de la situación es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya dijo que no habrá marcha atrás y de eso queremos polemizar el día de hoy con nuestros compañeros periodistas y le doy la palabra a Arturo Páramo para que nos explique cómo observa este fenómeno, sobre todo él que sigue muy de cerca al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues este retorno a clases desde que se planteó por parte del gobierno federal ha despertado una de las polémicas más importantes que se han registrado en los últimos tiempos. Y yo creo personalmente, y esto es a título personal, yo creo que sí se debe regresar a clases. Sí, pero ¿cómo? Sí con ciertas condiciones. Y entre ellas creo que se debe plantear, sin lugar a dudas, un esquema híbrido. ¿Por qué? Porque no se puede tener a 40, 50, 60 jóvenes, niños, adolescentes dentro de un salón de clases por tiempo prolongado,
Una clase dura alrededor de 50 minutos. En ese tiempo pueden suceder 1000 cosas dentro de un salón que pueden disparar de nueva cuenta a los contagios entre los jóvenes. Creo que aquí hay una falta muy, muy lamentable de comunicación por parte del gobierno federal, de los gobiernos locales, porque a una semana todavía a una semana de que inicie este retorno a clases, todavía no se sabe si se van a poder contar con horarios escalonados. Es decir, que haya algunos chicos que vayan más temprano, algunos un poco después en el transcurso del día, a tomar clases, para no juntarlos a todos. Tampoco se ha hablado si la asistencia va a ser parcial, es decir, de 40, 50, 60 niños de un salón, se va a ir la mitad un día, otro día a ir a la otra mitad y así se irán rolando a lo largo de la semana, precisamente para no estar todos aglomerados en el salón. Tampoco se ha hablado acerca de la separación que va a haber dentro de las aulas y ello tiene que ver también con los horarios escalonados y con la asistencia alternada a los salones de clase. No se ha disipado esa duda. Tampoco se ha disipado otra. La vacuna CanSino, que fue la elegida del gobierno federal para poder vacunar al personal de las escuelas, a los profesores, tenía 6 meses de vigencia la vacuna tiene 6 meses de protección, brinda 6 meses de protección. Eso ya venció en la mayoría de los casos, o va a vencer en el primer mes, segundo mes de clases. No se ha anunciado si va a haber un refuerzo de esa vacuna para los trabajadores de la educación, y eso es otro de los temas que también se han evadido o se han minimizado por parte del gobierno federal y gobierno local. Y evidentemente, lo más importante, no se ha hablado acerca de la posibilidad de vacunar a los menores de 18 años, específicamente a los que van a escuelas públicas sobre todo, que son las más saturadas, menores de 12, 13 años. No se ha hablado acerca de esa posibilidad y eso creo que es algo muy lamentable por parte de todos los gobiernos, porque en esto también tiene que ver el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno del Estado de México, los demás gobernadores que solamente están asintiendo, están confirmando las medidas que el gobierno federal les da a ellos de manera unilateral, que no son públicas, de las cuales nos enteraremos en el transcurso de la semana, pero que son medidas que deberíamos de conocer todos y sobre todo los que tenemos hijos que mandar a la escuela para saber si conviene o no conviene ir mandarlos a clase. Es evidente que sí requiere regresar a clases, pero también es evidente que con esta poca información y con algo tan nebuloso, es muy difícil tomar una decisión de si nuestros hijos deben volver o no a las aulas en la Ciudad de México y en todo el país. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva. Dejas muchos datos en la mesa y lo más preocupante es que, como bien señalas, es muy confusa toda la información que se tiene. No se sabe si vale la pena regresar o no y los padres de familia tienen en la mesa esa decisión tan difícil y tan importante a su vez. Vamos a escuchar lo que nos dice ahora Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana. ¿Qué tal, Luis? Amigos de Capital CDMX. A la pregunta exprofeso que me hacen de si debería en la Ciudad de México darse el regreso a clases, pues el debería, claro que sí debería. Más de un año escolar que los pequeños han pues perdido y lamentablemente problemas que ya se comienzan a ver en la niñez, en algunas familias, violencia, problemas de aprendizaje. Creo que sí se debería de regresar. Lamentablemente el gobierno de esa ciudad pues ha dedicado sus esfuerzos únicamente a replicar las instrucciones que reciben de Palacio Nacional. El regreso a clases aquí en la Ciudad de México se da en un contexto en el que las escuelas no están debidamente revisadas ni supervisadas. Hay que recordar que aquí en la capital la SEP es la que tiene en sus manos el control de la educación y no hay una Secretaría de Educación que esté exprofeso revisando cada uno de los planteles. Baste asomarse cualquiera de nosotros, ya hicimos nosotros el ejercicio en Gaceta Ciudadana en el que visitas un plantel escolar
y los profesores saben muy poco, lo mismo que los padres. Cuando les preguntas si es que las escuelas están en condiciones, te mencionan que los baños no funcionan, que no hay agua, que los bebederos están inservibles, que no hay posibilidad de garantizar el abasto de agua, y te dicen que no saben si lo van a hacer, pero que pues ya les ha llegado la instrucción y que tienen que empezar a organizarse cuando faltan unos cuantos días para el regreso a clases. Creo que más allá de la atención que se tiene que dar como gobierno y su responsabilidad al frente de la doctora Claudia Sheinbaum, ha quedado demostrado una vez más pues que no es con la ciudadanía con quien está. Ella con quien está es con su proyecto político, con su jefe, el presidente López Obrador, y lamentable que se vaya a dar un retorno a clases en pleno pico de la pandemia, en unas condiciones muy insalubres para los planteles, de abandono, de falta de servicios, en donde no sabemos con certeza si es que se va a poder garantizar la seguridad de los pequeños. Solamente algunos planteles de posibilidades económicas mejores posiblemente tengan un retorno a clases paulatino, que podríamos celebrarlo, pero serán los menos los que se den. Lástima de autoridades educativas y de gobierno que tenemos en la Ciudad de México en una situación tan difícil como lo es de la pandemia. Gracias, Ernesto Osorio, por tu perspectiva. Efectivamente apuntas temas muy importantes. Uno de ellos es la infraestructura de las escuelas. Durante más de un año se han dejado los planteles básicamente abandonados, es decir, se requiere mucho trabajo para ponerlos al día y hacer una revisión puntual para ver si funcionan temas tan básicos como los servicios de agua. Eso es un factor fundamental. Lo demás será también ver si hay un protocolo adecuado. Pero lo que hemos visto hasta el día de hoy es que no se tiene claridad ni siquiera de cómo será el regreso a clases, y son más las dudas que las ideas claras que ya tenemos de cómo será este regreso a clases. Es lamentable que durante más de un año no se hayan podido poner a pensar en este escenario de hacer un regreso a clases de manera híbrido o virtual, en un escenario en el que estaríamos en esta tercera ola. En fin, vaya reto que tienen las autoridades y la sociedad mexicana. Vámonos ahora con Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX. Hola amigas, amigos de Capital CDMX. Creo que hay muchas dudas, más preguntas que respuestas sobre el regreso a clases presenciales. No se ha asegurado por parte de las autoridades federales y locales pues medidas de sanidad claras para que los alumnos retornen a las aulas. Se habla de que ya pues se quitó el requisito de la carta responsiva, pero también se dice por otro lado que no van a cerrarse las escuelas cuando por lo menos se haya detectado casos de algún estudiante contagiado por COVID-19, que las escuelas van a permanecer abiertas y solo se va a enfocar en el salón de clases la atención epidemiológica, lo cual tampoco garantiza que el virus va a mantenerse contenido por ese tipo de asistencia. Ya vimos, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, una protesta de padres de familia en Coajimalpa que se quejaban por las muy malas condiciones de la escuela, lo que no creo que sea exclusivo de esa alcaldía. Habrá más escuelas, planteles en toda la ciudad con condiciones malas o pésimas de infraestructura, de atención sanitaria, para poder brindar una situación adecuada a los estudiantes y a los profesores. Por otro lado, también está la actitud de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ha hablado de un rechazo rotundo al regreso a clases. Yo creo que aquí ha predominado un criterio meramente económico por parte de las autoridades locales y federales para el retorno a las clases. Bien podría continuar las clases de forma virtual mientras se reduce a un nivel mínimo la tercera ola de contagios por COVID-19, que aún es alta. Al menos en la Ciudad de México seguía por arriba de los 3,000 personas hospitalizadas por el virus. Y el retorno a clases podría darse, por ejemplo, con un esquema parecido al que adoptó la UNAM, que van a regresar a clases presenciales hasta que se tenga el semáforo verde durante 3 semanas consecutivas. Eso suena bastante más coherente que lanzar a los hijos
a los estudiantes a las escuelas sin una certeza de que los contagios están disminuyendo y sobre todo cuando la población de niñas, niños y adolescentes en la ciudad no va a ser vacunada en el futuro inmediato por decisión de las autoridades sanitarias. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva. Apuntas algo cierto, que es: tenemos más preguntas que respuestas, tanto los alumnos como los padres de familia, y así no se pueden tomar decisiones. Y hay temas muy preocupantes como eso de que los maestros que fueron vacunados ya se les acabó la dosis de que los protege y tendrán que volverse a vacunar, sobre todo estando en este pico de la tercera ola que no cede en la capital del país, y por lo tanto creo que lo más correcto, como señalas, era esperar o adoptar este modelo de las universidades públicas del país, que la UAM, el Politécnico, la UNAM, de manera determinante han dicho que ellos no van a regresar a clases de manera presencial mientras no haya una garantía para los alumnos y para los profesores y todo el claustro que conforman las universidades. Estaremos muy pendientes de qué sucede, cómo se da este regreso a clases y también su efectividad para poder polemizar más adelante. Esperemos que sea para bien y de la mejor manera. Vámonos ahora a las perspectivas de la semana. Ya estamos en las perspectivas de la semana y arrancamos contigo, Arturo Páramo. Para la semana, evidentemente, se viene el tema de la pandemia y el manejo del semáforo epidemiológico. Eso va a seguir todavía. Y también la conformación de los congresos, tanto el local como la finalización del periodo en la Cámara, en el Congreso Nacional, y la conformación de la próxima legislatura. Es un tema muy interesante también el informe que dará el presidente de la República aquí en la Ciudad de México el próximo 1 de septiembre. Y en materia local, creo que hay que estar muy pendientes de cómo el próximo Congreso toma la decisión o no de modificar la ley de establecimientos mercantiles, porque lo que se señaló en este espacio hace tiempo, de que los restaurantes y cafeterías principalmente estaban desdoblándose hacia la calle, orillados por la pandemia en un intento de buscar espacio para operar, ya se está haciendo permanente. Ya se adueñaron de los espacios en la vía pública, en la acera y en la calle, en algunos lugares de la Ciudad de México, Roma Condesa, en Coyoacán, etcétera. Y ahora volverlos adentro de los locales es lo más difícil, y yo creo que antes de lograr eso, el gobierno de la ciudad va a tomar la decisión de modificar la ley para permitir la operación, el apropiamiento del espacio público, y ese será otro gran debate que se vendrá a futuro en la Ciudad de México. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva, un tema que ya se está complicando, como lo advertimos aquí, de darles ese beneficio a los restauranteros. Ahora ya es un conflicto porque no sé si así sea el ADN de los capitalinos, pero pues les dan un beneficio y se van en banda. En este caso ya se agandallaron el espacio público y están generando un grave problema para los vecinos, sobre todo de esas zonas donde hay mucho negocio formal de restaurantes, que se están pues abarrotando ya, pero en las calles, en esta pandemia que no cede. Ahora vamos con Ernesto Osorio, que ya nos tiene lista su perspectiva semanal. Y en cuanto a la perspectiva de la semana, pues vaya sorpresa que nos da la jefa de gobierno con esta pues noticia de que la empresa DNB, encargada de hacer el peritaje sobre lo que sucedió en la línea 12 del metro, pida un plazo mayor para seguir investigando. Eso lo único que nos saca como conclusión son dos cosas. Uno, o que realmente los desperfectos en la línea 12 van más allá de lo que nosotros nos imaginábamos, y por tanto una empresa profesional tiene que tomarse más tiempo para poder tener una respuesta pues real de qué fue lo que pasó al peritaje. O la otra, que podría ser que realmente es tan funesto el resultado de este peritaje que la misma jefa de gobierno tiene que evaluarlo con el presidente, porque hay que recordar que fue el que dijo que se iba a hacer cargo de la rehabilitación de la línea 12. Creo que una vez más se demuestra que no tenemos una jefa de gobierno, sino una encargada del despacho que se dedica únicamente a hacer acciones que le indica su jefe,
Y pues esta mala señal que nos envían de que se requiere más plazo, pues sí, la verdad es que nos hace ver que tienen o un resultado con esto o van a tratar de acomodarlo y adornarlo. Nada más que mientras se tardan, pues los responsables seguramente ya tomaron camino. No va a ser posible encontrarlos, nadie sabe que dónde está Florencia Serranía, no sabemos qué sucederá con Jorge Gaviño, que también fue director del Metro, tuvo responsabilidad y que ahora regresa como diputado reelecto a la Gustavo Madero. Creo que se escapa de la jefa de gobierno el control de esta situación y es una tragedia de las más grandes que ha tenido esa capital, a la que el gobierno de la ciudad demuestra que no ha estado a la altura. Qué pena, porque son recursos que se destinaron al pago de una empresa que habrá que ver el resultado si es que en efecto se apegó totalmente a los parámetros y a los protocolos que tienen que cumplir para poder dar un informe realmente fidedigno y transparente. Esperemos saber cuándo se da una respuesta, pero muy mala señal de parte de la jefa de gobierno. Así que en los próximos días escucharemos pretextos, escucharemos ataques a los medios, a quienes critican esta decisión, y también explicaciones a medias de parte de algunas autoridades. También estaremos pendientes de qué es lo que sucede con el regreso a clases. Ya en estos días son los últimos para que los chicos se preparen y estén listos a ingresar de nuevo a la escuela, como todos los años antes de la pandemia, el próximo lunes 30, y lamentablemente no porque así se requiera o porque así se necesite, sino porque así lo decidió el presidente y así tiene que ser, aunque las condiciones, como ya lo decíamos en la participación anterior, no sean las óptimas. Gracias, Ernesto Osorio, por tu perspectiva semanal. Será muy interesante ver en qué concluye esto de la línea 12, que por el momento se conocen más peritajes, pero esto huele a corrupción e impunidad. Veremos en qué termina este asunto. Ahora vámonos con la perspectiva semanal de Alberto Cuenca, porque ya estamos por concluir la primera legislatura, vendrá la segunda, y como decía Arturo Páramo, se están dando ya los arreglos para ver quiénes estarán en el nuevo Congreso y ocupando qué papel cada uno de ellos. Vamos contigo, Alberto Cuenca. En la perspectiva semanal estamos a la espera de que en el Congreso Capitalino definan cuándo celebrarán su último periodo extraordinario de sesiones previo ya al cierre de trabajos del Congreso Capitalino, el cual ocurrirá el próximo 30 de agosto. Hay varios temas en la agenda. Las comisiones legislativas de distinta índole están aprobando dictámenes de muy variados temas. Por ejemplo, cambios importantes de uso de suelo para la colonia Juárez y la colonia Roma, el traslado de la administración de las cárceles capitalinas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en fin. En estos días los diputados deberán definir la fecha de ese periodo extraordinario de sesiones. También en estos días los diputados locales tendrán que ponerse de acuerdo para ver cómo va a ser la transición de la primera a la segunda legislatura, porque eso va a ocurrir de un día a otro. El lunes 30 de agosto tendremos todavía primera legislatura, pero para el día 2 de martes, 1 de septiembre, pues ya habrá segunda legislatura. Eso por un lado. Por el otro, el gobierno de la ciudad también nos quedaba de ver el informe del dictamen sobre las causas que generaron el colapso en la trave de la línea 12 del metro, un asunto que se iba a presentar el 23 de agosto y no ocurrió. La empresa holandesa DNB pidió 2 semanas más para dar a conocer ese dictamen. Mientras tanto, la jefa de gobierno ha dicho que en esta semana que transcurre va a dar a conocer los detalles de las obras para la rehabilitación integral de la línea 12 que va desde Mixcoac hasta Tláhuac, es decir, toda la línea en su tramo superficial como en la parte subterránea. También comentarte que pues en estos días la autoridad local definirá cuáles van a ser los esquemas de coordinación con la autoridad educativa federal para garantizar un regreso a las clases seguro ante la pandemia que aún se vive, y en ese sentido pues estamos también a la expectativa de ver cómo se comporta el semáforo epidemiológico en la capital
al día. Ese es el reporte más reciente que se tiene de hospitalizados en la Ciudad de México. No hay una perspectiva cercana de que pasemos al semáforo amarillo, a menos que así lo determine el gobierno de la Ciudad de México, pero por el número de personas hospitalizadas, creo que al menos en esta semana o en la siguiente eso no va a ocurrir. Y bueno, pues también recordar que continúa la vacunación para personas de 18 a 29 años en las alcaldías de Iztacalco y de Tlalpan. Entonces, pues ahí hay varios temas que definirán la agenda semanal en estos días en la capital del país. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva semanal. Una semana muy cargada, muy completa en materia informativa. Estaremos todos muy pendientes. Gracias a todos los que nos escucharon en este episodio de Perspectivas CDMX. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Twitter somos @capitalmx y en las demás plataformas TikTok, Spotify, Instagram, Facebook. Nos pueden encontrar como Capital CDMX y en YouTube como CDMX TV. Muchas gracias por habernos escuchado y los invitamos también a que nos puedan leer en capital-cdmx.org y se suscriban a nuestro diario y semanario digital. Abrazos, no periodicazos.